Todo esto se puede ver acá. Y el resto, cuando saquen cuerpos a alguien, lo vemos. Alguien. Sí, porque de hecho creo que somos los que somos. Como que estuvimos esperando y creo que no viene nadie más. Es probable que en algún momento llegue Nico, pero más allá no hay opción. Ya, así que eso. Ya, les voy a comenzar a contar sobre riñones, que es lo que podemos ver. Ya, hay 3 capas. ¿Alguien se las sabe? Como capas que uno puede reconocer o pinchar en un riñón. ¿Nadie? Una cápsula fibrosa. Ya. Hay una cápsula que es adiposa. Ya. Adiposa. Hay una cápsula adiposa, hay una como grasa pararrenal y hay una como fascia, que está como tal. Entonces la fascia es la que generalmente, la que uno ve generalmente es como la cápsula de grasita, pero aquí no se va a ver porque no estamos en un cuerpo como tal, pero en un cuerpo sí se podría ver. Entonces si ustedes ven como una grasa adherida acá, va a ser como la cápsula adiposa del riñón. Ya, eso sería cápsula. Si ven grasa acá. Ahora si ven una fascia, como por ejemplo algo así, que está recubriendo a esa grasa, sería la fascia renal. Y esa fascia renal es la que se va a continuar con la fascia que tienen los uréteres. Y también se va a fusionar con la vaina que tienen los vasos renales cuando ingresan por el iris. Eso. Tienen que saber también la diferencia entre el seno y el ilio renal, igual es preguntable. El seno renal, no sé si alguien conoce a alguien que haya tenido cálculos renales. Ya. Ya, pero muchas veces cuando hacen los pilotac y que todo eso es como con contraste, muestran un contraste para ver si tiene alguna obstrucción, se ve que en el seno renal, que sería como el espacio que ingresa en el ilio, porque el seno es un espacio, como lo vieron en el tórax, ese espacio generalmente está en los cálculos. Entonces, cuando sangran y todo eso, al orinar y todo eso, es porque gente están bajando por el uréter y van raspando como todas las capas que hay en el camino. Pero muchas veces en los senos están los cálculos y por eso duelen tanto. Lo otro, las fibras como aferentes del dolor y todo eso se van a transportar por los mismos esplácnicos que van a llegar hasta los plexos, que en este caso, por ejemplo, renal suele ser como el plexo renal, el aórtico renal, y en el caso de la glándula suprarrenal en sí, que voy a hablar después, tiene que ver con el plexo celíaco. Entonces igual tienen que acordarse de esas cosas los esplácnicos. Y en el caso del riñón en sí, sueles hablar del esplácnico como el himo, ¿cachai? El más chiquitito, el más inferior. Y en el caso de la suprarrenal se puede hablar tanto del esplácnico mayor, menor e himo, porque está más arriba. Entonces tiene otro tipo de inervación. Y entonces las fibras como del dolor, cuando ustedes digan por ejemplo el dolor ureteral, por el caso de un cálculo o algo así, va a ser por los mismos plexos y los esplácnicos que van a ascender esta fibra sensitiva. Entonces como que se puede decir que son como mixtos. Tienen tanto la parte simpática como la aferente sensitiva en el caso del dolor por una obstrucción que sería el cálculo, por ejemplo. Ya, entonces están esas 3 capas. Entonces la más pegadita acá debería verse una capa de grasita que sería la cápsula adiposa. Después viene la fascia renal como tal. Y después más afuera está la grasa pararrenal. Entonces hay cosas que se pueden confundir en lo teórico. Por ejemplo, si les preguntaran la más cercana, por ejemplo, como a la corteza en sí del riñón, va a ser lo que es la grasa perirrenal o cápsula adiposa. Grasa perirrenal o cápsula adiposa es lo mismo. Y la grasa pararrenal es la más externa, la que estaba como afuera de la fascia renal. Entonces tienes como la grasa perirrenal o cápsula adiposa, que es lo mismo. Después viene la fascia renal y después más afuera viene la grasa pararrenal. ¿Está? Como peripar. Eso es como... Entonces primero la grasa perirrenal, Sí. después la fascia renal y después al final la pararrenal, como la más externa. Que eso se suele ver ya en un cuerpo, porque aquí es como difícil verlo, porque está, si te fijas, está sueltito. Los renales eran alfabéticos. Pero por ejemplo, esa pelita que estaba en el... Ya, aquí no se puede ver, no, es que esto no... Lo que pasa es que también tienen, el riñón igual tiene su cápsula, pero el tema es que lo que sí te pueden pinchar, y de verdad que pueden pincharlo, al menos dicen que anteriormente lo habían pinchado, y nosotros igual nos lo enseñaron por si acaso, pero como tuvimos paro, como que esto murió. Sí, como que esto pasó a la basura, sinceramente. Lo normal es que, por ejemplo, ustedes sí se lo puedan preguntar. Entonces, cuando llegue un cuerpo, si es que alguien después quiere sacar, no me molestaría, les puedo buscar la grasa. Eso. Ya, pero ahora lo que sí también pueden pincharles es como la estructura interna. Esto es algo importante. La fijación del riñón en sí no la van a encontrar en lo que es... Uno pensaría que, por ejemplo, está fijado por las arterias, quizás, pero no. La verdadera fijación está gracias a lo que es con los pilares del diafragma. ¿Ya? Esa es como la verdadera fijación del riñón y de la glándula suprarrenal. Uno dice, por ejemplo, glándula suprarrenal, obvio que es fijado por el riñón, pero la verdad no. Es más que nada fijado por lo que es realmente los pilares del diafragma, por esta misma continuación de la fascia. Entonces así es como se puede fijar. Entonces, eso. Y anoté estos 3 centímetros porque lo que se puede desplazar, por ejemplo, si tú te sientas, tú te paras, verticalmente al respirar, son 2 a 3 centímetros lo que se suelen desplazar los riñones. Tampoco están fijos. También que sean retroperitoneales, pero tampoco es como que estén pegados. Los mismos centímetros son para moverse y... Sí. Excepto si es una infección congénita, Claro. se mueve más. Entonces igual hay que tener en cuenta eso, porque si bien retroperitoneal entre comillas es inmóvil, tampoco tanto, igual tiene que tener su movimiento. Ya.
Entonces, eso. ¿Qué más? Ya, el ilio renal versus seno renal, ya les dije la diferencia. El ilio es como por donde ingresan y salen los vasos y el seno es ese espacio que atraviesan estos vasos. ¿Ya? Entonces, seno es un espacio. ¿Qué más? El izquierdo, el ilio renal izquierdo está en el plano transpilórico. Eso es importante. Y el derecho, como sabemos que está ligado, vamos a ver que el riñón derecho está más abajito, entonces va a estar como, decía, como creo que 2,5 centímetros, 3, más abajo que el plano transpilórico. Entonces en el plano transpilórico se encuentra el ilio renal izquierdo y el derecho más abajo. ¿Qué más es importante? Ya las relaciones, igual lo pueden deducir, pero es importante que sepan como que el riñón derecho obviamente no va a estar como en relación con ¿qué creen? ¿Qué se les ocurre? ¿Con un ascendente? ¿Con el hígado? El colon ascendente. Con la flexura más bien. Con el La duodeno, flexura cólica derecha. y el La segunda izquierdo, porción. estómago, vaso, páncreas, eso es principal. ¿La colon es esa? Colon el descendente cuerpo, la cola. Ah, ya. y la cabeza no. eso. Entonces eso es como lo más importante. Igual como por lógica la sacan, entonces como que no sé si tan necesario como aprenderse la memoria. Ya, ¿qué más? Estructuras, ya, esto es importante. Tienen dos caras, dos polos, dos márgenes, todos dos. Caras anterior-posterior, márgenes medial-lateral y ¿qué más? Los polos superior e inferior. ¿Ya? Obviamente van a saber eso de las alturas, ya saben que el derecho está más abajo, entonces ahí pueden ir haciendo ciertas relaciones. En el caso de, ¿qué más? Ya, esta es la estructura, esto es lo más, voy a dejar cuál se ve mejor. Ya, esto es como que se ve bonito. Ya me muestro. Para saber lo que aquí sí es pinchable, tienen primero lo que es la corteza renal, tal cual. Sí, corteza. Y eso sí es pinchable, uno dice como no muy fácil, sí se pincha. Pirámides, ¿cierto? Renales. Todas esas oscuritas. Pirámides, pirámides, pirámides. Hay cálices menores y mayores. Los menores son como 2 a 3 que desembocan en un cáliz mayor. Y los mayores también son como 2 o 3 que desembocan en lo que es todo esto que es la pelvis. Entonces van a tener primero una pirámide, por ejemplo, que va a desembocar como en una papila, por así decirlo, que aquí no se ven tan bien, pero ya ponle eso. Si pinchan ahí, papila renal. Cálices menores son esos de ahí, menores, esos chiquititos de ahí. Eso, cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor. Y esto de acá son cálices mayores. Se fijan como que vienen y llegan a un mayor. Menor, menor, mayor. Entonces te pinchan acá, cáliz mayor. Si te pinchan acá, ya vendría a ser lo que es la pelvis renal. Y la pelvis renal es lo que después va a irse a lo que es el uréter. Entonces, ¿qué es pinchable en realidad? Han pinchado la papila, que en realidad se te ponen como un puntito donde termina la pirámide, va a ser papila renal. Pirámide renal, corteza. No es difícil, es igual a los monitos, es como monitos, de verdad, es igual. No, de hecho no le ha pinchado algo feo. Aquí igual se nota también, por ejemplo, esto es un cáliz mayor. No sé, entonces lo hace bien. Cáliz mayor y el resto sería, esto sería cálices menores y pirámides. Y ahí sería papila renal. Esta grasa que ven acá es por el seno renal. Entonces dije que el seno renal es ese espacio por donde entran y salen los vasos, ¿cierto? Renales. Y ahí hay mucha grasa. Entonces esta misma grasa perirrenal que les había dicho, o la cápsula adiposa, se continúa con esta grasita. ¿Ya? Entonces es como más de lo mismo pero en distintas ubicaciones. Y hay mucha grasa acá. Y aquí donde digo que puede, por ejemplo, aquí haber un cálculo adentro. ¿Ya? Entonces eso es muy común. Y lo normal es que se te pudiese drenar, de alguna otra forma llegar y ser eliminado por la orina. ¿Qué más? Ya, eso es como de estructuras. Y eso es pinchable. Entonces, por ejemplo... ¿Las columnas? ¿Cuáles serían? es que la verdad yo creo que no sé si es pinchable como tal. Supuestamente son estas. Pero yo no sé si los pincharía. Porque lo que pasa es que aquí se ven horribles. Entonces, y es verdad que es lo que hay. No hay más que esto. Pero las columnas son como parte de las pirámides. Son como prolongaciones de la corteza. ¿Cachai? Ya. Como entre Ya. pirámides. Ya. Ya. Entonces, por ejemplo, tú ves una columna, o sea, una columna o una pirámide. Pero aquí se ve, ¿ah? Aquí se, sí, ya, podría ser. Pero, por ejemplo, esa cosa se ve horrible. Entonces, generalmente pinchan cosas así. Ya, pero si te pinchan esa cosa de ahí, tú le pones columna renal. Entonces tienes la corteza, columna, pirámide, papila renal, tienes la pelvis, tienes cálices mayores, cálices menores. ¿Ya? Eso es como importante de riñón. El resto tienen que imaginarse una glándula suprarrenal, porque esto no sé si se pueda ver en algo, pero sí es preguntable en teórico, así que igual lo voy a explicar. Pedazo de grasa después de todo. Sí, mucha grasa. Entonces, pueden saberse, hay ciertas cosas como importantes. Ya, la derecha es más piramidal y la izquierda es como más semilunar.
¿ya? Son formas distintas, las glándulas suprarrenales. Entonces, por ejemplo, en la derecha van a ver un pirámide, ¿ya? Y está más como cercana al polo superior. Y la izquierda va a estar como más como anteromedial, va a estar como más medial. Así es, ¿ya? Entonces, por eso la izquierda es más semilunar. Es como que, por ejemplo, esta fuese la izquierda y la suprarrenal iría así. Y en el derecho iría como ahí. Así funciona. No son iguales. Entonces uno diría, quizás, sí, quizás, o sea, está en medial, sí, pero la verdad es que la derecha está más superior y la izquierda está como más anteromedial. Así funciona. Entonces la derecha es piramidal, la izquierda es semilunar, las suprarrenales, esto es algo importante, arterias suprarrenales. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Cuántas son? Creo, ¿no? Tres. Medio. Ya. ¿De dónde viene la superior, media e inferior? La superior viene de la frénica. Vale, frénicas, inferiores. La otra sale La media, directo de la aorta, y la inferior de la de la renal. Ya, eso es muy importante, muy importante. Eso igual es muy preguntable porque muchos se confunden con el hecho de que superior, frénica, inferior y ahora es fácil, pero en algún momento uno puede confundirse. Así que eso igual es importante. ¿Qué más? Ya, los uréteres tienen tres como estrechamientos, ¿cierto? Uno como para donde sale cuando se une como de la pelvis renal, como su origen, otro que está como cuando ingresa a la abertura superior de la pelvis y otro cuando llega a lo que es la vejiga como tal, ¿ya? Entonces son como los tres estrechamientos como más importantes. Entonces no es como continua, no es como una pared muscular continua, no. Y de hecho después en esto van a ver que cambia también su composición de musculatura, sus capas, todo distinto. Entonces como que no es como continuo. Uno pensaría como que es todo lo mismo, un tubo igual, pero no. ¿Qué más? Ya, la corteza. Es importante saber que tiene un distinto origen la corteza de la médula y la glándula suprarrenal. Son distintas. La corteza de la glándula suprarrenal va a tener como un origen del mesodermo y por eso también tienen distintos como funciones. Y la médula es como más origen de la cresta neural. ¿Ya? Eso como que ahora memoria, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Sirve para... Porque en verdad eso pasa con nosotros que todavía no tenemos embrión, por ejemplo, pero hay que saberse estas cosas y recién puede tener embrión ahora, entonces como hay que saberse la memoria, ¿no? Ya, en fin, la corteza va a tener como función secretar hormonas que tienen que ver como los corticoides, ¿ya? Los andrógenos. En cambio, lo que es de la médula suprarrenal va a tener que ver con la secreción de las catecolaminas, que son la adrenalina y noradrenalina. Entonces son funciones distintas. Ambas son como para estrés, pero para estrés distinto. Por ejemplo, el estrés de una prueba, el estrés de, no sé, tengo pelvis mañana. Eso es para la corteza, ¿ya? Porque ahí está el cortisol y todo eso. Y el estrés agudo, como típico arrancar, lucha, huido, todas esas respuestas, son de la médula de la glándula suprarrenal. ¿Ya? Entonces esos son como, siendo la misma glándula, tiene como funciones distintas por su distinto origen embriológico. Entonces al final todo es por eso. Ya. Entonces tenemos ya, por ejemplo, fijamos que esto es una glándula suprarrenal, no es, pero bueno. La corteza, vamos a ver que tiene un origen del mesodermo, ya, mesodermo, donde están como todos los músculos, articulaciones, todo eso. Y esta tiene que ver con lo que son respuestas por un estrés como más, quizás entre comillas, crónico, como sería el cortisol. Típico que uno ve en la PSU, no sé quién tiene en biología, pero el estrés como más crónico tiene que ver con liberación de cortisol. Y el estrés que es como agudo tiene que ver con adrenalina, ¿cierto? Y entonces la adrenalina va a tener que ver con secreta la médula y la glándula suprarrenal, no la corteza. Y la médula, ¿de dónde viene? De la cresta neural. ¿De la cresta neural. Es como un origen común casi con el sistema nervioso autónomo simpático. Entonces por eso tiene esta relación con la adrenalina y noradrenalina, que al final lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca, dilatación bronquial para que tengas más oxigenación para tus músculos, bla, bla, bla. Entonces esto es una respuesta de lucha o huida cuando, no sé, pues, te viene persiguiendo un perro o cualquier cosa. ¿Y los nervios que llegan ahí vienen de la cadera? Los que llegan a la suprarrenal, sí, los que llegan a la suprarrenal y al riñón en sí, vienen de la, no, vienen, sí, seguro sí que sí, vienen de los esplácnicos, ¿ya? Entonces esplácnico IMO tiene que ver, insisto, con esta zona, y principalmente. Y el mayor, menor IMO con la suprarrenal específicamente, porque está más arriba, entonces distintas es eso. Y como digo, el dolor de uréteres, de riñón, va a subir por estos mismos esplácnicos hasta la médula y bla, bla, bla. Entonces tienen, y de hecho tengo anotado eso, pero mira, por ejemplo lo que es renal y ureteral es como T11L2, ese es como el nivel de dolor. Y el que es como suprarrenal es T10L1, así funciona. Entonces es como más superior, entonces por eso también tienes como los otros. Pero en sentido de cómo tú lo sientes. Y por ejemplo, si tú tienes un cálculo como ureteral, sientes como un dolor como inguinal, ¿ya? Es como un dolor distinto. Ya, la suprarrenal, bla, bla, ya. ¿Qué más puede ser importante? Ya, las arterias.
La arteria renal, bueno, las relaciones usted tiene que saber del ilio, ¿cierto? Que la vena renal más anterior, después sigue la arteria renal, después viene lo que es la pelvis. La arteria renal como tal, que van a salir, ¿cierto? De la aorta, van a ser, ¿cuál es más larga? ¿La derecha o la izquierda? La arteria renal derecha, izquierda. La derecha, ¿cierto? Ya. Y la derecha, como es más larga, va a llegar, bueno, las dos van a dar la misma rama al final, como que al final no, la diferencia es solamente de la longitud. Y va a dar dos ramas, ¿cierto? Una anterior y una posterior. La rama anterior va a dar 4 arterias segmentarias y la posterior va a dar una, ¿cierto? Ya, eso es un rezo para ustedes para toda la vida. ¿Y por qué se llaman segmentarias? Por el segmento ¿no? ¿Y por qué puedes decir tú que es un segmento? ¿Qué características tiene esa arteria segmentaria para llamarse así? Son terminales, o sea, no tienen anastomosis importante entre sí. Entonces tú, por ejemplo, sacas un segmento por a veces motivo, biopsia, lo que sea, son independientes, entre comillas. Como lo que uno hablaba del hígado, entonces hay segmentos reales. Entonces tú puedes hacer, tienes que saber eso y saber qué irriga cada zona, porque en el momento de que quieras hacer, por ejemplo, como sacar un pedacito del óvulo, ya sabes qué sacar. No vas a y si tú sacas uno, no va a afectar al otro, porque estamos diciendo que son como irrigaciones distintas e independientes, porque no hay anastomosis importante. No es como lo mismo que pasa en el uréter. Por ejemplo, si tú hablas de los uréteres, en la porción como abdominal, tienen una relación súper importante con lo que es la arteria renal, porque la arteria renal da ramas ureterales para la porción abdominal de los uréteres. Y al resto pélvico lo van a ver cuando veamos pelvis. Entonces les voy a hablar de la porción abdominal. La porción abdominal, entonces tiene muchas ramas ureterales, pero principalmente de la arteria renal. Y todas estas hacen mucha anastomosis entre sí, hacen ramas ascendentes, descendentes en esta porción del uréter. Entonces, por ejemplo, si alguien pasara a llevar operando una de esas arterias, a pesar de que hay anastomosis, sí puede haber isquemia y muerte de parte del tejido del uréter. Entonces, súper importante, muy importante. Y son muchas ramas. Entonces, es distinto a lo que pasa en el riñón, que como les digo, son independientes, segmentos claros. Eso no pasa en el uréter. ¿Ya? Entonces, igual es importante saber que son segmentarias. Ahora, en el riñón como tal, como dijimos, la rama anterior va a dar arterias segmentarias y que pueden ser... ¿Cuáles son? Uy, no sé por qué me suena eso. Ya. ¿Cuáles pueden ser? ¿Se las sabe? ¿Las 4 segmentarias? Superior, anterior superior, anterior inferior e inferior. Ya. Y los segmentos se llaman igual: superior, anterior superior, anterior inferior, inferior. Y la rama posterior va a dar a la posterior. Muy fácil. Ya, entonces eso es importante y es muy preguntable, porque incluso pueden preguntarlo como clínicamente, porque si se fijan tiene su aplicación y es clara. De verdad que es importante. Lo otro son las venas. Es lo opuesto, pues si la derecha era más larga la arteria, en este caso la izquierda es más larga. La vena renal, ¿qué recibe? ¿Qué drena? ¿Alguien sabe? ¿Qué creen? Las gonadales, Gonadales, ya. suprarrenales. Y había algo importante. La suprarrenal se unía como con alguna otra Con la frénica con la inferior. frénica inferior. Sí. Entonces eso es importante. Entonces las frénicas inferiores vienen así, viene la suprarrenal, se unen y así drenan a lo que es la vena renal como tal. Entonces eso es importante, ¿ya? Esas son como las más como principales, pero eso ocurre en el lado, porque no, en el izquierdo, ¿cierto? Ya. En el derecho no es tan así. En el derecho la suprarrenal va a ir a lo que es la Ven acá. vena cava, ¿ya? Entonces es distinto. No es como las arterias que, como les dije, derecha e izquierda es más fácil, todos van a dar la rama anterior, posterior y las segmentarias que les dije. En las venas es un poquito distinto. Eso. Lo otro que es importante, venas. Esto es como, yo creo que eso es lo más importante. Ya, ¿qué más puede ser? Lo de las venas. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, dijimos que es más larga, pero me acuerdo que han hecho preguntas, o sea, no en mi año, pero nos habían comentado el año pasado que sí preguntaban eso de, por ejemplo, lo de a dónde drena, lo confundían con lo de las segmentarias. Las relaciones también son importantes y quizás es fácil ahora, pero como van a ver después muchas cosas de pelvis, la idea es que ahora se lo aprendan bien, cosa que después ya ni toquen esta materia y sea full pelvis, ¿ya? Entonces ahora es como el momento. Como les digo, la inervación igual es importante. Acuérdense que son los esplácnicos los que van a dar esta inervación como autónoma, pero también van a tener esta inervación aferente sensitiva en el caso que tengan algún tipo de obstrucción. Eso es como quiero que se lo graben ahora y para siempre. El MUR es bueno, es corto, serán cuántas páginas, nada, según yo, de esto, y es eso. O sea, uno podría decir, no, es eso, no es más, porque ya después, insisto, en pelvis van a tener algo.
Así que no debería, déjenlo así y ciérrenlo así. Lo de si quieren saber, por ejemplo, el tema del plexo lumbosacro y todo eso igual lo van a ver en pelvis, bien. Y es lo mismo que han estado viendo de alguna otra forma, por ejemplo, lo del psoas y todo eso, es lo mismo, igual es pinchable. El ilíaco, más allá, no sé, insisto, si alguien después quisiera traer un cuerpo no me molestaría, porque es más fácil verlo ahí. No sé quiénes tienen que traer cuerpos, pero yo creo que el doctor como que se fue nomás, entonces como que no quedó en nada. Yo sé que alguien quiere sacar cuerpos. ¿Nadie sabe quién tiene que sacar cuerpos? Nada. Sacar la hoja. No, ya pasó el grupo de cosas. Yo pasé cerca de 3 meses adentro. Ya. ¿Alguien puede sacar? Yo lo sé. Ya. Y entonces si les pincharan esto, ¿qué le pondrían? Grasa perineal. Del seno renal. Ah, del seno. Porque la peri dijimos que va a estar en relación Con la capacidad. Ah, ya. ¿cierto? Ya. Entonces, ya. Eso igual ya preguntas. Otra cosa, si yo les pincho, por ejemplo, acá. Ureter. Sí, pues, ya es ureter. Ya nada de ponerme pelvis acá, por favor. Porque no. Ureter. La Ya. pelvis sería como. Aquí. Yo te pincho acá. Pelvis. Sí. Y aquí serían recién los cálices mayores. Porque los cálices mayores tienen que notarse que están recibiendo los cálices menores. Aquí es como pelvis. ¿Ya? Pero igual no se confundan, de verdad. Cuando estén ahí, ustedes piensan, respiran profundo 10 veces y ahí lo contestan. De verdad que esta prueba pueden tener buenas notas, por más que digan que no, sí pueden. Entonces, y más encima van a tener un tiempo razonable, porque tienen esta semana de retroperitoneo y ustedes van a empezar a avanzar en pelvis. ¿Ya? Esa es la idea. Y que el otro práctico, ojalá poder ver cosas también de pelvis, si es que quieren y lo avanzan, ¿por qué no? Por último, los básicos, si la primera clase van a tener 2 clases en 1. La primera clase siempre van a tener pelvis ósea y van a tener pelvis obstétrica. Y generalmente la gente lee solo pelvis ósea, porque ya son hartas páginas, pero entran ambas. Entonces, son una clase eterna. Por eso le digo que igual estaría bueno. Y el profesor sí pincha, por ejemplo, margen del hueso. Uno dice, ¿cómo va a pinchar margen? Pincha margen. Una estupidez que uno diría, ¿cómo va a pinchar? Sí, pincha márgenes. El año pasado nos pinchó un margen. Un margen de un hueso, pues uno dice como, pucha, será una espina, ¿cachai? No, margen. Margen medial del hueso, es una cuestión como... Ya. Así que siempre todo es útil, a eso voy, todo se estudia, los huesos se estudian súper bien, las medidas, los diámetros de la pelvis se estudian espectacular, se lo saben de memoria, así como un rezo, así funciona. Así que si ahí nos avisan que quieren ver la otra clase, porque como les digo, retroperitoneo más que riñones, más que los músculos que les dije, no es, más que las arterias que les dije, no es, eso es todo. Y clínica, como les digo, ya si es que le mostré un caso, puede que se los pregunte. A nosotros nos han preguntado cosas muy extrañas de clínica, rarísimas, muy raras. Así que sí, puede ser. Ya, entonces le digo, esta grasa, como le digo, grasa del seno renal. No sé si le pondría tejido adiposo, porque acá es como todo muy así. Ya, ¿qué más? Quiero ver, voy a ver qué puede ser pinchable de acá. Lo otro, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, pelvis de esto, no lo sé. El doctor preguntaba el peso y cuánto mide el riñón. Ya, eso depende del libro. Si te fijáis van a salir cosas distintas. Yo me fijaría, yo vi como 10 centímetros en el de riñones, al menos en el MUR. Yo me fijaría por el MUR, porque al menos, sí, yo pondría MUR, de verdad, MUR. ¿Pero el peso? Peso, no sé. De verdad que yo preguntaría, ¿quién les va a hacer estas clases? Supone, yo creo que... Yo. Ya, a él le preguntaría. Porque él va a hacer estas preguntas, no las va a hacer el doctor Enrique. Si él como que le va a decir, ya hagan 3 preguntas, 4 y listo. Y las va a incluir en su prueba, pero no las va a hacer él. Porque como él no pasó la materia... ¿Y el doctor del Sol no? No, porque no está haciendo clases con ustedes, entonces... No, a él no está ni... ¿Y podría preguntar algo así como radiológico? No. ¿Sabes que a nosotros nos han puesto preguntas en simulacros de radiografía y jamás entraron en la vida real? No sé por qué nos ponían eso, si nunca lo pasan eso. De hecho, creo que nunca nos van a enseñar en realidad a ver radiografías como algo que uno aprende en la práctica. Así que más allá, ¿viste? Cápsula fibrosa, esta cosa. Yo le pongo... Igual puede ser, cápsula fibrosa del riñón. Ya, y insisto, pueden ver grasa acá encima y pueden ponerle grasa encima si ustedes saben cómo son ingeniosos los doctores. O sea, igual pueden ponerle una grasa, como los linfonodos jamás están donde están, los ponen ahí. Ya, entonces todas esas cosas, siempre no digan no, si no existe cuerpo que se vea,
puede existir o pueden hacer que exista. Así que igual tienen que saberse todo. Entonces ya, cápsula fibrosa, esto ya va a ser, como les digo, si ustedes ven esta es la corteza, entonces esto igual es corteza. Es lo mismo. Y aquí ya es lo que es la médula, pero nunca les van a pinchar médula porque le van a pinchar lo que yo les dije, las pirámides y todo eso, no le van a pinchar médula. Ya, eso igual es importante, no se confundan. Y esta, por ejemplo, es derecha, si se fijan es piramidal, ¿la ven? Entonces esta es más semilunar y esta es más piramidal. No se ven tan bien, pero así son. Pucha, igual aquí se ve espectacular, pero esa es la realidad que van a tener es esta. Así que eso. Si se fijan, los segmentos son claros. Igual los segmentos son importantes, no les van a pinchar como, no les van a preguntar como específicos, pero sí les pueden preguntar por qué la segmentación por qué se habla de segmentación en el riñón y por ejemplo en el uréter no. Ya les dije que es porque no hay anastomosis importante entre las arterias segmentarias. Igual es como lógico, pero por si acaso. Y de los músculos, en verdad que más que esto no les van a preguntar. Como les digo, el ilíaco, el psoas, el cuadrado lumbar, sería, porque más allá no hay en retroperitoneo. Los nervios como tal es preferible verlo cuando se ven en la última clase de pelvis, ¿ya? Porque como que ahora decir, por ejemplo, no sé qué músculos del perineo inerva tal cosa, es como, ¿cachai? Como que les voy a decir cosas que no van a entender, no tiene sentido. La idea es que lo vean con el profe, porque igual el profe de más que va a agregar cosas, siempre es, él es especial. Entonces puede que lo que nosotros no hayamos visto o lo que ustedes vean, por ejemplo, lo apunten, lo que sea, no sea suficiente, pero eso. Entonces siempre vayan agregando cosas, aunque de verdad que yo estudié con los apuntes que había y fue suficiente. Como que con que vaya a clase con las cuestiones leídas está y listo. Si al final es muy interesante, la verdad este reparto es muy interesante y es muy útil. Riñón, por ejemplo, nuestra explicación de riñón fue nada y sirve mucho para después, por ejemplo, para esto cuando van a entrar el riñón, la tontera, por último que sepan qué es, sirve mucho. Eso. Supe que tuvieron esto, ¿vieron material? No. Nosotros en la primera clase me acuerdo que vimos como epitelios de una, según yo. Según yo sí. Ya, en fin. La cosa es que... no, pero que les vaya bien. Nos hizo una invitación. ¿A qué? Como a estudiar, así como a un viaje, claro, en el estudio, claro. Bueno, está simpático. Nosotros fue literalmente leer el programa y me acuerdo que fue clase de epitelios. Horrible. Y nos dejó como sin break. Ya, mira, si se fijan, no sé qué más, porque los plexos no son, necesito un cuerpo, de verdad, y no sé, nadie está sacando nada, así que no sé. Yo sé que alguien quiere sacar cuerpo, ¿no? Vaya, yo sé que... Ya le voy a poner. Claro. Ya, no sé si quieres preguntar algo. ¿Consejo de pelvis, algo? No lo sé. Los diámetros son muchos. Ya, ¿quiénes han leído lo de pelvis? ¿Alguien? Sí, yo. Ya. ¿Qué leyeron? ¿La pelvis obstétrica? Yo sé. Sí. ¿Bueno? Ya. Eso sí o sí tienen que sabérselo. Y mejor sépanselo ahora. En casos como sus modelos que van igual. Sí, siento que hay, no sé si han visto, hay como unas pelvis que tienen como líneas, así como tiras cuerdas. Sí. Esos son los diámetros tienen que sabérselos. ¿Y son pinchables? Los ángulos todos. ¿También? Qué bueno aprender. ¿Cómo los pinchan? Te pinchan un diámetro y te dicen, por ejemplo, cuánto mide. Nombre y diámetro. ¿Cachai? Nombre y medida. Tú, por ejemplo, tú dices ya diámetro tanto, medida tanto. Fin. Y te aseguras un pinchazo. Igual es como maravilloso. Igual es raro, así como hacerle las líneas, no sé. Imaginarlo. Sí, es complejo imaginarlo. Pero... Porque está el dibujito, pero sí. Pero por eso lo importante es que lo vengan con eso leído y por último con las medidas ya que no se las sepan, pero saben de eso y llegan acá y apoyo uno les muestra la real, como el modelo y quizás sea más fácil. Pero si lo vienen a escuchar acá por primera vez, que es lo que muchos, a mí por ejemplo yo me había leído con cueva ósea, obstétrica para mí fue imposible. Si nosotros partimos como después de Fiestas Patrias, ¿me acuerdo? Entonces entendés que yo, no, como que no. Y me acuerdo que llegamos y fue una bomba de información, porque fueron 2 clases. Entonces tú llegas más encima cansado acá y te empiezan a mostrar 1000 diámetros que al final tú grabas y los ves como después. Pero la idea es que lo graben acá, porque así después ya dan como eso por... chao, así como listo, fue. Y apréndanse las cosas sencillas, nada de andar haciendo resúmenes de 100 hojas, eso sí es que tienen paro, genial. Pero si no, no lo hagan. De verdad, no pierdan tiempo, porque yo empecé haciendo un resumen y después como que no, o sea, era imposible terminar el resumen y aprenderme todo, imposible. Entonces si quieren hagan tips de números, todas esas cosas, bacán, pero de hacer un documento así bien elaborado, no lo haría. Yo haría como las notitas de medidas. Estaría bueno que hagan nota de medidas porque son millones, van a haber millones de medidas y todas son preguntables. Entonces, ustedes ya saben cómo es el doctor Enrique. ¿Cómo les fue en tórax? Como curso creo que les fue bien. Fue un curso bueno.
Nosotros fuimos como un curso bueno en pelvis, no en tórax. ¿Cuántas clases más o menos son de pelvis? ¿Cómo? ¿Cuántas clases más o menos son de pelvis? De pelvis, ya, a ver, contemos. Siento que una es obstétrica y ósea. Después deberían ver que, bueno, perineo, que esa clase es densa. Esa tienen que saber leérsela muy bien, porque esa de verdad es densa. Lo otro tienen que, ya, bueno, masculino, femenino, inervación, porque son millones y tú cachai que el espacio es este. O sea, el espacio es este, no es nada. Entonces, en eso encontrar todos los músculos, quizás si uno ya lo sabe, es fácil. Pero hay cosas, de verdad, que hay pinchazos de néter. Eran diagonales, otras eran... Sí, exacto. Y el piso pélvico en sí es como bien especial. Entonces, hay muchas capas. Sí, eso mismo. Esto, ya. Entonces, hay demasiadas capas y la idea es que se lo sepan, como las fotos bien, porque de verdad que yo sentí que habían pinchazos que eran de néter. Cuando fue la prueba, sentí que habían pinchazos que eran como el néter ahí. Era como hermoso. Entonces no sé si... Voy a buscar una que de verdad que se veía igual el pinchazo. Y yo quedé como, ya, esto es así. También estudié del Prometheus. Prometheus es bueno. No son demasiadas cosas, la verdad. Embriológico es casi nada, son como solo una plana. Acuérdense que también entra lo que es recto y ano. Entonces igual es como... Irrigación, la ilíaca interna tiene millones de ramas. Y no sé si todas son pinchables. Imagínate que nos pincharon en una de esas como la ilíaca interna. Y en realidad es como que uno diría fácil, po. Pero cuando ya tenéis como millones de arterias en tu mente, puedes decir, no, pues como nada, esta es la ilíaca interna, hay como 200. No, pero sí se puede. Entonces la idea es que tengan bien claro como que hay, pero también pensar en que tienen que haber pinchazos para el azul, pues tampoco puede ser que sea todo horrible. Entonces siempre tienen que no complicarse tanto. Si ustedes ven algo que creen que es fácil y punto. ¿Ya? Por ejemplo, si ven un diámetro, es el diámetro que ustedes creen y punto. Es así. Entonces tampoco se compliquen tanto la existencia. La idea es que como que estudien, ya está bien, se lo sepan bien, pero hay cosas que no son pinchables porque no se ven simplemente. No hay tantas imágenes acá. Por ejemplo, mucho los diámetros, porque me acuerdo que, por ejemplo, en tórax cambió demasiado. Sí, ya. Los diámetros de obstétrica no los va a cambiar. No, obstétrica nica, porque son como un paper que está hace como 200 años y 100 cosas. No, de obstétrica no los va a cambiar. Pero, por ejemplo, sí yo vi que cambiaba como cuánto mide los no sé, por ejemplo, testículos, cuánto mide los uréteros, esas cosas sí las puede cambiar. Pero los ángulos no. Lo que sí vi que cambiaba era como, por ejemplo... No, sabes que casi nada. Las arterias, las ramas que da tampoco las cambia. Me acuerdo que hay algunos, ya no sé ya, pero yo había un, como que hice como una mini como transcript y ahí como que salían por ejemplo los nombres que daba a las arterias relacionadas con el ovario y todo eso, que fueron como un nombre un poco distinto a los que había en los puntos de camino. Pero eso, ustedes mismos en la clase, si ya estudiaron y dicen, esta arteria no me suena, van a ver y van a decir, ya, cambió el nombre. Pero era como que a la rama le cambió de arteria, una cosa así. ¿Ya? Y ustedes saben que igual eso es importante, porque para el profe arteria y rama no es lo mismo. Entonces, como ejemplo con Mariana, no sé si está tan importante. Como que no, en esas cosas, no. En el nombre sí puedo, pero de haber... Creo que le pegaron a alguien. Al muerto. Ya acá, ¿o no? Allá donde quieran, no sé. Pobrecito. Ah, se me durmió la mano. ¿Quieres probar, por favor? Espera que van a tirar y puede estar algo. Oye, sí, dense vuelta. Saco un caballero.